¿Debería Star Wars solo continuar dentro del universo animado? Porque para la calidad que Dave Filoni nos tiene acostumbrados en sus producciones de animación de Star Wars, yo lo consideraría. Let's hope all that training pays off. And who might you be? Muchas gracias por acompañarme una vez más en estas críticas de series, porque hoy vamos a hablar de la primera temporada, no sé si habrá más, de Tales of the Jedi, Historias de los Jedi en España, el regreso de la animación de Star Wars de la mano de Dave Filoni, que para mí es el digno sucesor de George Lucas en el universo de Star Wars desde hace mucho tiempo, desde que empezó con The Clone Wars, la serie animada, que sí que es cierto que las primeras temporadas eran un poco más flojillas, pero fue cogiendo fuerza, se canceló la serie y después volvió en una séptima temporada absolutamente apasionante, sobre todo los últimos episodios eran brutales, y más allá de eso ha creado otras producciones dentro de la animación de Star Wars como es Rebels, que era una serie que tocaba personajes que no habían salido previamente, aunque sí había algunos cameos de personajes previos, y es una serie que a mí se me queda en el corazón, de verdad, me gusta también muchísimo. Y también estuve detrás de producciones como The Bad Batch o Resistance, que estas dos series son menores, digamos, no son tan fuertes en potencia narrativa, pero sí que es cierto que bueno, a mí también me gustan. ¿Qué pasa? Que al mismo tiempo que esta serie estoy viendo también Andor. Y, joder, es que Andor, ¿qué quieres que os diga? Está como muy seria, muy adulta y tal. Pasan 3 episodios y no pasa una puta mierda. Y con los episodios son de 50 minutos, es lenta de cojones. Sin embargo, aquí en 15 minutos Dave Filoni lo que sabe hacer y su equipo creativo lo que saben es condensar perfectamente universo Star Wars, alma de Star Wars, acción, drama y buen desarrollo de historia en muy pocos minutos, y creo que el formato es perfecto, ya no solo por el hecho de la animación, sino por el equipo creativo que está detrás. Creo que da una potencia a nivel de historia que no estamos teniendo en otras producciones live action. Como digo, en Andor me parece que el tempo es hiper lento, y por ejemplo en otras producciones como hemos tenido de Obi-Wan y la de Boba Fett, creo que la seriedad en algunos momentos se perdía y la credibilidad caía de cara al espectáculo o al fanservice. Sin embargo, lo bueno de las producciones de Filoni en animación es que el fanservice está servido pero con cohesión narrativa, aparte de ser súper originales y tener una capacidad creativa brutal para crear nuevos elementos y nuevas historias y nuevos enfrentamientos y nuevas historias dentro de este universo. Entonces, como puse en la miniatura del vídeo, ¿dónde encaja, no? La de Tales of the Jedi, antes de las guerras clon, después de cuando se alza el imperio. La cuestión es que los episodios van intercalándose, ¿no? Entre Ahsoka y Dooku, ¿no? Seguimos principalmente a estos dos personajes, que los dos personajes tienen, la verdad es que bastante relación, ahora que lo pienso y como lo han planteado en esta serie, a nivel de narración. La crítica va a ir sin spoilers, ¿vale? Así que tranquilos porque no voy a entrar muy en detalles de la trama de esta serie. Sí que a lo mejor hago un pequeño spoiler de Clone Wars o de las películas de Star Wars porque es necesario. Además del reparto original de la serie de Clone Wars, me alegra mucho que hayan traído a Ian McDiarmid y a Liam Neeson como Palpatine y Qui-Gon respectivamente. Oír sus voces, la verdad es que da mucho placer. En la serie estamos viendo pequeños capítulos de la vida del Conde Dooku y de Ahsoka Tano, que se expanden a lo largo de varios años, y dentro del universo de Star Wars podríamos situar algunas de estas escenas previas incluso al episodio 1, después algunas se intercalan con el propio episodio 1 y después más adelante. Y después estos dos personajes han mostrado en esta serie que tienen relación ambos, porque ambos han sido instruidos como Jedi, ¿no? Se les ha cogido y se les ha metido dentro de esta secta de religión al final, y ambos a lo largo de su vida dentro del templo Jedi se cuestionan realmente si los Jedi son dignos de llamarse luchadores por la paz del universo. Con Ahsoka ya lo habíamos visto más y se expandía bastante en las últimas temporadas de Clone Wars, y era un motivo para que ella dejase de ser Jedi en un punto y se considerase como neutra, que es también lo que hemos estado viendo por ejemplo en Mandalorian o en Boba Fett, que por cierto Mandalorian de Filoni está detrás, y se nota que dentro de estas producciones live action tienen más calidad que el resto porque de nuevo es el creador de esta serie y las otras de animación. Y en cuanto al Conde Dooku, está muy bien porque siempre le conocimos ya villano, ¿no? En el ataque de los clones, en el episodio 2 de Star Wars, episodio 2 de película me refiero, y aquí vemos a un Conde Dooku joven, previo a todo lo sucedido, incluso al episodio 1, y entonces vemos la fundamentación a su ideología, a sus pensamientos políticos, a su caída, ¿no? Al lado oscuro y a dar la espalda a los Jedi. Entonces ambos personajes se dan cuenta de que a lo largo de su historia
los Jedi y la República realmente quizás no sirven al bien por el bien y puede haber intereses políticos, económicos, sociales detrás, aunque inconscientemente estas órdenes o estas sociedades o estos gobiernos no lo sepan. Entonces ellos, de una manera u otra, sí que tienen una similitud en ese aspecto. Y una de las tramas más interesantes dentro de esta serie, sin duda alguna, ha sido la del Conde Dooku. Creo que ha sido genial ver un poco antes de Star Wars Episodio 1, ver un poco cómo estaba la situación previa, más enfocado en su persona. Y a gusto también ver a Qui-Gon cuando aún es aprendiz del Conde Dooku. Y lo que no entiendo un poco es el orden de los episodios, porque sí que a partir del 2 los episodios sí que son lineales a nivel narrativo, a nivel cronológico, digamos, pero creo que el episodio 1, que se aparece un bebé Ahsoka recién nacida y los primeros pasos de Ahsoka como bebé, creo que es el episodio más flojo de toda la temporada. Ese episodio creo que realmente tenía que haber estado detrás del episodio 4 dentro de esta serie, ¿no? Una vez terminamos lo de Dooku y hacer ya directamente todo de golpe lo de Ahsoka. Además creo que Ahsoka no puede ser bebé cuando Qui-Gon aún es un crío, ¿sabes? O antes de eso. Entonces, creo que el orden ahí ha fallado. No sé si ha sido porque la gente ama a Ahsoka, entonces pone el primer episodio de ella para captar la atención, pero sinceramente, a nivel de potencia narrativa, creo que es el más flojeras. La trama de Dooku, tanto el primer episodio en el que ya te están mostrando la base de su pensamiento, un poco también cómo va su atracción al lado oscuro. El segundo episodio realza, ¿no?, un poco más esta idea y encamina más la dirección de Dooku hacia un lado, y además también muestra la rivalidad un poco con el tema de las reglas que tiene entre Mace Windu y él. Y el cuarto episodio creo que es el mejor. El cuarto episodio de la serie, que es el último capítulo centrado en Dooku, es increíble. Tenemos un pequeño prólogo previo a los títulos de crédito en los que se hace referencia a cosas del episodio 1 que han ocurrido en el episodio 1, y tenemos ahí de vuelta a Liam Neeson como Qui-Gon, un absoluto placer. También al principio, relacionado con la biblioteca y relacionado con un tema muy importante del episodio 2, el ataque de los clones, esos momentos hacen que estas series, ¿no?, como Clone Wars, rellenen esos pequeños espacios dentro del universo de Star Wars que George Lucas y compañía han dejado en el aire y creen un universo mucho más completo. Y eso espero que ocurra de cara a la trilogía nueva de JJ Abrams, digamos, que mucha gente salió cabreada, yo tengo mi rifirrafe con ella, pero sé que hay muchas lagunas argumentales ahí, y me gustaría que, si con Resistance algo se completó y con Mandalorian parece que se está encaminando algo, me gustaría mucho que hubiera una buena y potente serie de animación que rellenase esos agujeros de guión y nos dejasen un universo mucho más bonito. De cara a los episodios finales que están centrados en Ahsoka, el quinto sí que creo que son escenas que podían haberse visto ampliadas dentro de otros episodios de Clone Wars. Son casi como escenas eliminadas, y sí que es cierto que creo, según entiendo, suceden en 3 puntos diferentes dentro de la historia de Ahsoka. Creo que el principio de la historia ocurre más o menos entre las temporadas 3ª y 4ª de Clone Wars, si no me equivoco, de cara al diseño de vestuario de Ahsoka, ya como está ya de adulta, adolescente. Pero me raya porque sí que veo el pelo de Anakin, y Anakin sí que mantiene un pelo similar, ¿no?, a lo largo de toda Clone Wars. Sin embargo, aparece Obi-Wan, y Obi-Wan tiene esa melena ochentera que tenía el ataque de los clones, pero en la serie de Clone Wars nunca la tiene. Entonces, ahí estoy un poco perdido en qué momento exacto ocurre esa escena. Y después, las 2 escenas siguientes, la final de ese episodio, está clarísimo en qué momento ocurre, y es un poco spoiler de cara a la gente que no haya visto Clone Wars. Pero hay una escena intermedia, también como de entrenamiento, que, lo que digo, ese capítulo está un poco más flojo, está bien para ver un poco la relación de Anakin y Ahsoka, pero ahora esa escena no la consigo localizar en qué punto está. No sabría si ponerla ya casi en la 6ª temporada no, final de la 5ª o algo así, de Clone Wars me refiero. Y la que está clarísima, el último episodio, centrado de nuevo en Ahsoka, está bastante obvio que está ocurriendo en un momento al mismo tiempo que la venganza de los Sith, es decir, al mismo tiempo que también lo que ocurre al final de la 7ª temporada de Clone Wars, porque la 7ª temporada de Clone Wars está ocurriendo paralela a la venganza de los Sith, pero el tramo gordo de ese episodio ocurre detrás de la venganza de los Sith, es decir, está ocurriendo, digamos, al mismo tiempo, o más o menos cronológicamente a la par que The Bad Batch. ¿Por qué? Porque el diseño de Ahsoka que vemos en ese episodio no es una mujer adulta como hemos visto en otras producciones de Star Wars, que no quiero citar para no hacer spoilers. Se la ve aún que sigue siendo un poco como adolescente, o ya llegando a la adultez, ¿no?, digamos. Entonces sí que creo que ocurre más o menos al mismo tiempo que Bad Batch. Y aparece un personaje que mucha gente, y yo incluido, teorizaba que era un personaje importante dentro de la historia, que ya no sé si es canónica, de Star Wars, de los Caballeros de la Antigua República. Era un personaje muy importante dentro de toda esa saga de videojuegos, y yo pensaba que era él. Y es un pequeño spoiler del episodio, no voy a citar quién es ni nada, pero
no es quien pensábamos que era. Creo que es más un lucimiento visual y que potencia también la historia de Ahsoka, de ese hecho de ha terminado las guerras clon, el imperio se ha alzado, ha ocurrido la caída de los Jedi y demás, y ella ha dicho que ya no quiere luchar más, no quiere saber más de la vida. Entonces sí que es cierto que esa ruptura con la lucha que vimos también en Clone Wars y no saber cómo consiguió después contactar con la Alianza Rebelde y todo eso, en este capítulo se muestra gracias también a un personaje muy importante dentro de esta alianza. Es una escena particularmente bonita en la que de nuevo Dave Filoni utiliza una narrativa muy inteligente que me recordaba casi como si estuviera viendo a Gordon y a Batman en una azotea de Gotham. Y cuando digo inteligente es que me parece que no es forzado como está ocurriendo en otras series de live action. Creo que realmente saben mostrar muy bien las motivaciones de cada uno y hay poesía en la escritura de estos episodios en los que el final del episodio y el principio del episodio, tanto visualmente cuando dos personajes se separan, con el personaje de Yaddle, que le vimos en el de Dooku, pues al principio de ese capítulo ves que dos personajes se separan y es importante esa imagen de cara, cómo se soluciona ese capítulo. Y lo mismo en el último capítulo de Ahsoka de esta serie, en el que vemos que esa relación después vuelve a citarse al final del episodio. Entonces la verdad es que es un placer volver a este universo, y cuando digo este universo es al universo animado de Clone Wars, al universo animado de Star Wars. Me parece que es de lo mejor que se está produciendo de Star Wars, mucho mejor. 15 putos minutos, ¿cómo pueden ser mejores que 3 o 4 episodios de un live action de Star Wars? Entonces creo que aquí la productora, los creativos tienen que darse cuenta de quién tiene que estar al mando de las cosas, tienen que darse cuenta de hacia dónde tienen que ir los tiros y tener un poco más de cerebro a la hora de producir dentro de este universo. Y de nuevo la banda sonora es impresionante. Ya lo teníamos en Clone Wars y en Rebels, unas bandas sonoras que recordaban a lo que teníamos de John Williams en las películas de Star Wars, en la saga Skywalker, digamos, y que no sentimos tanto, por ejemplo, ni siquiera a nivel musical en los live action, quitando los temazos principales de Mandalorian y Boba Fett. Sinceramente creo que es de lo mejor que hemos estado viendo de Star Wars los últimos años. Lo que digo, ha sido un pequeño saboreo, ¿no?, de lo que puede dar esta serie. Creo que hay capítulos mejores y peores. Creo que lo que digo, casi todos los de Dooku son magníficos. Los de Ahsoka, el entrenamiento y el primero creo que son un poco más flojeras, pero si hacen más temporadas de esta serie me gustaría bastante. Esta serie también tiene un poco de referencia a otra que se llama Forces of Destiny, que es de animación 2D y que es mucho más light, ¿vale? Es una animación y producción y guiones que es más enfocado a un público más infantil, porque sí que es cierto que esta serie, aunque es de animación, no tenemos que pensar que es para críos. Creo que es una serie que puede disfrutar toda la familia, pero tiene tramas de nuevo adultas que las primeras de Clone Wars no tenían, pero después más adelante sí. Cuando digo que la de Forces of Destiny tiene relaciones que también eran como pequeños episodios de corta duración, ¿no?, como de 4 minutos, que seguía en particular casi siempre a personajes femeninos a lo largo de toda la saga de Star Wars. Entonces teníamos capítulos centrados en Leia, en Ahsoka, en la tipa de Rogue One. Entonces, bueno, era interesante, ¿no?, y metía pequeños detalles dentro del universo de Star Wars, y esta serie creo que está haciendo lo mismo. Si hay una segunda temporada, me gustaría que expandiesen de nuevo, que volviesen hacia atrás, hacia adelante, que se metieran dentro de la alianza, dentro del mundo de Rebels, que rescataran personajes de Rebels, que se metieran justo en la creación de la Primera Orden de cara al final del Retorno del Jedi. Me gustaría bastante que siguieran con este formato y que, bueno, si quieren ofrecernos más series, yo soy el primero que voy a estar aquí delante porque creo que tienen una calidad innegable. Y es por ello que voy a puntuar esta primera temporada con un... And who might you be? No sé si vosotros habéis visto ya, la verdad es que se consume muy rápido, son 6 episodios que os los ponéis todos, los veis en 2 horas. Yo me lo he pasado muy bien, me ha dado ese saborcillo que tenía Clone Wars que echaba en falta y que sigo teniendo un poco en Bad Batch. Si nos ha gustado, por favor, dejar los comentarios también ahí abajo, que me encanta debatir con vosotros. Para todos los que estáis suscritos, miles y miles de gracias, que ya estoy muy cerca de los 1000 y de verdad que eso me ayudaría muchísimo a potenciar el canal. Y para los que no, os agradecería que os suscribieseis porque lo que digo, me ayudaría muchísimo a crear más y mejor contenido. Como siempre, miles de gracias y nos vemos en el próximo. Maybe we do this, and maybe we do this, and we start throwing ideas out. Like, it has to start with things that you're invested in a story you want to tell. Then you start to figure out what the right elements are. And I'm always working on this massive architecture that goes over all of it, not just for Ahsoka, but everything else that will affect. You know, and we try to line it up as best we can and go from there. But you know, it's a fun process, you know, to be asked, and a tremendous responsibility to do anything with these characters. And so sometimes when it's our characters that we've created, it's a lot easier. Mm-hmm. You still give it the same attention, but like when it's Luke, it's a lot more intense because that's a character that's iconic the world over.
Luke as a character that's responsible. And so without Luke, where are we? Right. There's nothing. And it's one of George's characters. And you have to take care of those characters, to be very careful about everything they say and everything they do.